Primero que todo, debo combinar las dos preguntas que usted hizo. Si una iglesia arminiana es iglesia o no es iglesia. Para responder tenemos que definir qué es una iglesia. Alguien escribió un libro de Mark Dever, sobre las 9 marcas de una iglesia reformada. Exacto. Dentro de esas 9 marcas se pueden reducir a 3 marcas de una iglesia, de la definición de iglesia. La primera marca es si la iglesia predica fielmente la palabra de Dios. Si no predica la palabra de Dios fielmente, pero predica otro evangelio, no es iglesia. Pablo dice en Gálatas, tan rápido se han desviado, Gálatas 1, comenzando en el versículo 6, si yo o un ángel del cielo les enseña otro evangelio, que sea anatema, maldito, condenado. Segunda marca, si se administran los sacramentos, los 2 sacramentos, fielmente, el bautismo y la Santa Cena, con el conocimiento que el bautismo de agua no salva a nadie, sino es un mandato del Señor. Lo que salva es la fe en Cristo promovida por el Espíritu Santo en el corazón de la persona cuando la palabra ha sido predicada. Y la tercera marca de la iglesia es donde se administra la disciplina de la iglesia. Si una persona está comportándose como un pagano, Romanos capítulo 2, versículo 24, porque los paganos blasfeman el nombre de Dios por culpa nuestra. Si la iglesia, y estoy hablando no solamente del pastor, la responsabilidad de los miembros de la iglesia es aplicar Mateo 18:15, exhortar a un hermano para que se arrepienta y deje de vivir en pecado. Si ese hermano no se arrepiente, debe llevarlo a la iglesia. La iglesia amonesta a ese hermano o hermana y le pide que se arrepiente, pero si no se arrepiente, la iglesia tiene la obligación de expulsar ese hermano de la iglesia, así sea el que contribuya con más dinero. ¿Por qué? Porque esa persona está dando mal testimonio para toda la iglesia. Está pecando contra cada uno de los miembros de la iglesia, porque los de afuera dice, ese es un borracho, un ladrón, un mentiroso y vive siempre en pecado. Ese tal cristiano va a la iglesia Nueva Vida. Así son todos. 3 marcas de la iglesia. Si una iglesia arminiana predica el evangelio, la palabra de Dios, practica los sacramentos como lo indica la Santa Biblia y ejerce la disciplina de la iglesia, es iglesia. Entonces, ahí viene la primera pregunta. Muchos de ustedes y muchos de nosotros llegaron al conocimiento de Cristo en iglesias arminianas. Debemos cuidarnos, pero Dios nos regaló el conocimiento de las doctrinas de la gracia. Quiero mencionar lo que R.C. Sproul dijo en respuesta a esta pregunta.
Si el arminiano no sabe que es arminiano, ¿sí?, él puede llegar al conocimiento de las doctrinas de la gracia, pero no tiene tanta culpabilidad. Pero si un pastor sabe que él es arminiano, y arminiano significa no predicar las doctrinas de la gracia como está en todas las escrituras. Si él sabe que es arminiano y continúa siendo arminiano para mantener la iglesia junta, está pecando y posiblemente no está salvo, porque en el mismo Gálatas dice: ahora pretendo honrar a los hombres o a Dios, y si todavía quiero el favor de los hombres, no soy salvo, no soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo renovar una iglesia? ¿Cómo un pastor puede renovar su iglesia? Primero, obviamente, el pastor va a llegar a la convicción de que todo lo que la Biblia dice es verdad, y se da cuenta que las doctrinas de la gracia son verdad, y se acuerda en la historia de la iglesia que esa fue la protesta contra el catolicismo romano, que entre otras cosas el catolicismo romano es arminiano. Si esa persona llega al conocimiento de las doctrinas de la gracia, no puede llegar un domingo en la mañana y decir: de ahora en adelante somos reformados, de ahora en adelante lo que hacíamos antes no lo vamos a hacer. Eso es grave, eso es destruir la iglesia. Lo que él debe hacer es, sin hablar de reforma, sin hablar de estas etiquetas, ¿dicen ustedes eso? Sí. Sin etiquetar, comienza a presentar el Evangelio. Y lo presenta predicando expositivamente. Amados, si un pastor predica expositivamente, no va a poder salirse de las doctrinas de la gracia, porque el mismo Evangelio lo lleva por ahí, ya sea el Evangelio de Juan, o el libro de los Efesios, o el libro de los Romanos, pero lo va llevando ahí. Aparte de eso, va a comunicar estas convicciones a la pluralidad de pastores, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, y comienza a hacer una transformación privada. Normalmente una iglesia se puede reformar y llegar a las doctrinas de la gracia en aproximadamente 2 a 3 años. Es un proceso. Pero si el pastor llega y cambia todo, para él le ha sido difícil entender las doctrinas de la gracia y quiere que su iglesia los entiendan en 2 días. Es un proceso, es un regalo de Dios. Entonces es una cuestión de paciencia y de compasión. Y no atacar a los arminianos porque sencillamente no han recibido ese regalo de conocer las verdades bíblicas en las Sagradas Escrituras.